Consagración de los primogénitos. Cuando hablamos de la consagración de los primogénitos, vamos a tratar de entender a qué se refiere consagrarle un primogénito a Dios. Si me escuchan bien, no voy a hablar de eso porque mi garganta no la siento muy adecuada el día de hoy, pero espero que me oigan bien. Bendito sea el Eterno. Entonces, hoy vamos a tratar de entender de qué se trata la consagración. ¿Qué es consagrarle un primogénito al Eterno? Bendito sea Adonai. Es el capítulo 13 del versículo 1. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Aquí puse 3 fotografías para que nos demos cuenta, más o menos tener una idea de lo que es consagrar a Dios. ¿Qué significa? Que nuestra mente capte qué significa consagrar a Dios. Aquí tenemos una fotografía, ¿ok?, donde estamos viendo que están consagrando a Yeshua, Jesús. Cuando nosotros leemos eso en el capítulo 2 de Lucas, de la presentación de Yeshua, cuando vemos que van y lo presentan, uno nomás empieza a pensar, bueno, ¿por qué los presentaban? Entonces hay que presentar a los niños a Dios. Y ya tenemos la idea de que hay que presentarlos. Bueno, Jesús era primogénito, ¿ok? Por esa razón, Él tenía que ser consagrado a Dios, dedicado exclusivamente a Dios. Entonces aquí ya nomás dice que es el rescate del primogénito, también es rescatarlo y consagrarlo. Y acá estamos viendo otra foto donde está pasando lo mismo. Sin embargo, la palabra conságrame es la palabra hebrea kadosh li, conságrame a mí, dice el Eterno, a Él, que viene de la palabra kadosh, para mí, santo para Dios, apartado para Dios, exclusivo para Dios. Prácticamente eso es lo que quiere decir. Entonces, en otras palabras, Dios estaría diciendo, cuando le dice a Moisés, conságrame todo primogénito, prácticamente le está diciendo que todo primogénito será santo para Él, apartado para Él, especial para Él. Bueno, si usted lo nota, los animales primogénitos son los que nacen más grandes, más fuertes, con mejor salud. Entonces, eso cuando hablamos de un becerro, de un borrego, de un chivo, siempre sale el primogénito, es el que tiene toda la fuerza del papá, para que entiendan. Entonces, y cuando el Eterno dice que se lo consagres a Él, yo quiero que escuche esto con atención. ¿Por qué? Hemos estado hablando que Israel es el pueblo, ¿qué cosa? Primogénito de Dios. Entonces, si usted pertenece al pueblo de Dios, usted es uno de los primogénitos de Dios. ¿Por qué razón? Hay mucha gente que sabe que Dios existe. Yo no dije si usted sabe que Dios existe. Si usted ya puso su confianza en Dios, Dios dice que tú eres su pueblo y que Él es tu Dios. Entonces, si tú eres el pueblo de Dios, dice que tú eres primogénito. Hablando en un conjunto general, todos son primogénitos de Dios. Ahora, ¿qué es eso entonces? Si son primogénitos de Dios, ¿qué son ese pueblo? Consagrados para Dios. Entonces, ese es un decreto para los hijos del pueblo de Dios para siempre. No nada más es cuando estaba Jesús o antes de Jesús, eso es para siempre. Ahora, ¿por qué creen que el Eterno dijo, conságrame todo primogénito? ¿Por qué creen que Él diría eso? A ver. De ahora en adelante, Moisés, todo primogénito es mío. ¿Por qué creen que el Eterno dijo eso? Para que sirvieran en el tabernáculo. Para que sirvieran en el tabernáculo. Ajá, bueno, pues una buena deducción. Sí, bueno, otra pregunta, para que entendamos mejor. ¿De qué se trata en sí la fiesta de la Pascua? Pesaj. ¿Libertad de quién? Esclavitud de Egipto. De la esclavitud de Egipto, pero sobre todas las cosas, Pesaj trata de esto, mire. ¿Qué fue lo que rescató Dios? ¿Qué es lo que Dios, aquí dice, tal vez no lo alcanzan a muévase un poquito, porque la cabeza de Alejandro Tamor está muy grande, no lo alcanza a ver, ¿sí? Entonces, en Pascua, sí, recordamos la liberación,
de nuestros antepasados. Pero más que nada, recordamos que nos rescató, que nos liberó. ¿A quién? A los primogénitos. Entonces, si Dios rescató a los primogénitos, si Él pagó un rescate, o sea, yo voy a, esto está en manos de Alejandro. Yo lo quiero. Ok, yo tengo que pagar un precio por él. A la hora que yo pago un precio por él, ¿a quién le pertenece este apuntador? Entonces, desde el momento en que Dios pagó un precio, eso es rescatar. Rescatar es pagar un precio por los primogénitos. ¿De quién son los primogénitos? Desde el momento en que Él pagó el precio. ¿De qué? Si Dios paga un rescate por los primogénitos, entonces ahora, ¿a quién le pertenecen? Antes le pertenecían a Faraón. Antes era Faraón, era su dueño. Ok, pero ahora viene el Eterno y Él paga un rescate. Ahora entonces, ¿a quién le pertenecen? Por eso entonces, ahora, entienda que por eso dice, conságrame, dedícame. Porque de aquí en adelante, los primogénitos eran echados antes eran echados al río. Antes los mataba Faraón. Antes Faraón los usaba para construir sus ciudades. Ahora, a partir de ahora, Moshe, me vas a consagrar todo primogénito. ¿Por qué? Ahora sí usted tiene claro, ¿por qué? Para que le sirvieran a él. Exactamente, antes servían a Faraón. Ahora, ¿a quién quiere el Eterno que le sirvan los primogénitos? A Él. Entonces, pero vamos a otras palabras. Conságrame todo primogénito. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué entienden por consagrar? No dice preséntame. ¿Qué es conságrame? ¿Qué entiende usted por consagrarle a Dios? Entregarlo completamente a Dios. Entregarlo completamente, es de la hermana Idalia. El hermano dice instruirlo, ¿qué más? Como a Samuel. Como a Samuel, dedicarlo. Eso es consagrarlo. Ahora, Samuel, desde el día que fue llevado al tabernáculo hasta el día de su muerte, ¿a quién sirvió? A Dios. ¿Entiendes lo que es entonces consagrar? Porque le digo, hermano, yo quiero consagrar mi hijo a Dios. ¿Para qué? Si lo vas a tener Boy Scout, fútbol, eso no es consagrarlo a Dios, eso es consagrarlo a los deportes. Si lo vas a consagrar a Dios, mira lo que dice la Biblia, que es consagrar a Dios. O sea, que tu prioridad sea que tu hijo aprenda de las cosas de Dios. ¿Para qué? A lo mejor puede parecer, mire, para nuestra cultura podría parecer, pues, duro. ¿Y por qué le meten tanto de Dios a un niño? Ok, ninguno de nosotros aquí es un futbolista profesional o un deportista profesional. Pero si lo fuéramos, ¿qué le trataríamos de inculcar a nuestro hijo? El deporte que tú, desde un principio, ¿para qué? ¿Quieres que aprenda a ser un profesional a los 30 años? ¿A los 50 años? Si tú quieres formar un profesional del deporte, lo vas a educar es más, antes de que empiece a dar pasos desde la cuna. He visto videos de niños, que apenas pueden moverse y ya insertan la pelota 10, 15 veces seguidas en una canasta. ¿Por qué? ¿Será que su padre lo está enseñando a Biblia? ¿Verdad que no? A él su padre le está enseñando a tirarle a la canasta. Entonces, pero cuando Dios dice, conságrame todo primogénito, ¿qué quiere el Eterno que le enseñes entonces? ¿Qué quiere qué quiere que lo instruyas? En otras palabras, lo que el hermano decía, lo que le pasó a Samuel, dedícamelo a mí. Dedícamelo a mí, el primogénito de Dios, dice el Eterno, va a ser para mí. Todo lo que haga en su vida, tiene que, si va a ser un doctor, lo que en eso de la medicina, tiene que pensar en servir a Dios. ¿Ok? Si va a ser un físico, matemático, bueno, en eso tiene que pensar que ahí puede servir a Dios. Amados hermanos, entonces, ¿para qué quiere el Eterno que le dediquen los primogénitos? Para que el primogénito haga lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios espera de su pueblo. ¿Y qué será lo que Dios quiere de los primogénitos? Ya lo hemos estado viendo, pero esto es bien importante entender el tema de los primogénitos. Si hablábamos antes de que el primogénito, y uno pensaba, a mí me toca la herencia, ¿ok? Pero, ¿qué entendemos ahora por primogénito? ¿Cuál es la función del primogénito? Ya hemos hablado mucho de esa misión en los tiempos bíblicos, que es precisamente donde ocurre este relato,
nos dice que los primogénitos es el que era el encargado de enseñarle a sus demás hermanos acerca de Dios. Por eso se le daba una doble herencia. O sea, tengo, para que me entienda que era una doble herencia. Tengo $1000 y tengo 4 hijos. ¿Ok? ¿Cuánto le toca al primogénito y cuánto le reparto a los demás? Tengo $1000 y tengo 4 hijos. Todo al primogénito. Ok, si fuera de a 3, El 35%. perdón, si fuera de a 2, ok, 2, 4, 6, 8. Entonces, esa sería una porción de igual para cada uno. Pero los dos que sobran, ¿a quién se le tendrían que dar? Al primogénito. ¿Para qué razón? Porque él teniendo más, no va a hacer que, no, a mí me quería, a mi papá me quería más que a ti, por eso me dejó más. No, la función en la Biblia es que el primogénito, ahora cuando su hermano tiene necesidad, aquí papi me dejó más a mí. ¿Para qué? Porque sabía que el día que mi hermano necesite, de aquí le voy a dar, de aquí le voy a ayudar, de aquí voy a apoyarlo. Y cuando mi hermano necesite, hermana, que tu hermano no te da, aquí hermana, papi me dejó a mí más, para que cuando tengas necesidad, yo te pueda dar a ti. Ahora entiende cuál es la función del padre de darle más a un primogénito. No era porque ahora se pelean las familias porque, yo trabajé más, yo esto, yo otro. Pero a veces la persona que quiere más ni se le interesa por sus hermanos, no le importa lo que le pasen a sus hermanos. Entonces quiero que entiendan, en el tiempo bíblico, esa era la función del primogénito, por eso se le daba lo doble. A ti te das una doble porción, le dijo a José, ¿para qué? Él es el que iba a ver por sus hermanos. Bendito es el Eterno. Versículo que sigue dice, cualquiera, bien importante esto, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, y le va a aclarar, así de los hombres, ese es el que abre una matriz, ¿sí? Así también como de los animales, mío es. Y Moisés le dijo al pueblo, tengan memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. ¿De qué? ¿Qué estaban haciendo en Egipto? Eran esclavos. Salieron de la casa de servidumbre. Pues el Eterno los ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comerán levadura. Aquí sí ya aclara. Ustedes salen hoy en el mes de Abib. Abib no es abril. Suena igual, pero no es el mes de abril. En el calendario hebreo, el mes de Abib ahora se conoce como el mes de Nisan, así como el nombre del carro, Nisan. ¿Ok? Entonces, y ese es el primer mes del calendario hebreo. Ahora, si nosotros estuviéramos guiándonos por el calendario de los aztecas, el primer mes no fuera enero, ni se llamara enero. ¿Por qué? Porque los aztecas tenían otro calendario. ¿Ok? Entonces, cada pueblo tenía prácticamente su propio calendario. Lo mismo es con el pueblo de Dios. Dios le dio un calendario especial a su pueblo. ¿Para qué? Para que por ese calendario hagan lo que el Señor les dijo. Entonces, la pregunta que tengo hoy es, dice aquí, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel va a ser del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué significa Abib? Esta palabra que tenemos aquí, ¿qué significa Abib? Principio de año, muy bien, algo más, porque de pronto, y en el mes de Abib, sí, nosotros, amén, hermano, pero pues ¿qué significa Abib? Comienzo, ok, Abib es un mes, pero entonces la pregunta más específica es, ¿qué significa el mes de Abib? Abib es una etapa donde los frutos empiezan a madurar, específicamente la cebada. Entonces, cuando las espigas de la cebada empiezan a ponerse de color amarillo, si usted cuando va para Dallas y ve la cebada, ve el trigo que está ahí, casi siempre lo mira verde. Es más, en el tiempo de invierno, usted pasa y es el único terreno que usted los mira bien verde. Bueno, para que está bien verde, todo lo demás está bien seco. Y yendo para Dallas hay algunos campos que lo siembran de cebada. Se siembra en noviembre o principios de diciembre. ¿Se siembra cuándo? En noviembre o principios de diciembre. ¿Y cuándo se está cosechando aproximadamente? Como por abril, mayo. Exactamente, entonces exactamente en Abib. ¿Ok? Ahora,
¿Por qué se le llama Abib? Es cuando ya la espiga ya tomó su forma llena y ahora se está poniendo de color amarillo. Pero no porque le faltaba, sino porque está madurando. Porque ya el fruto está madurando, entonces la espiga de cebada se empieza a poner de este color amarillo y significa que el fruto ya está listo para que se pueda comer. Entonces, Abib quiere decir que es una etapa de maduración y que el fruto está listo para comerse. ¿Qué significa Abib? Que el fruto está maduro y que está listo para ser comido. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el mes de Abib significa el mes o la etapa en que la cebada principalmente está lista. ¿Para qué? Para ser comida. Versículo 5, dice la escritura: y cuando el Eterno te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, estos eran pueblos, jebeos, jebuseos, la cual, jebuseos, estos los que habitaban en Jerusalén, en Jebús, así se llamaba anteriormente la ciudad de Jerusalén, Jebús, ¿ok? Y de ahí, cuando David la conquistó, se llamó Jerusalén, le pusieron Jerusalén. Entonces, del jebuseo, en la cual juró a tus padres que te daría. Y le dice el Eterno, es una tierra que destila. ¿Qué es destila? Que saca, que está emanando, que está, por ejemplo, cuando usted le destila manteca. De pronto usted ya se pasó de libras y cuando le hace así, está destilando pura mantequilla ahí. ¿Okay? O sea, cuando dice el Eterno que es una tierra que destila leche y miel, ¿qué está queriendo decirte con eso? Que produce leche. Que produce leche en abundancia, miel en abundancia. ¿Qué más dice? Harás esta celebración en este mes. ¿Cuál celebración? El mes de Abib. ¿Pero cuál celebración? Pesa. No, la de las 100. 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día. Ahora, aquí viene lo importante. Cuando dice la escritura el séptimo día será fiesta para Adonai, nosotros la tomamos vamos a jugar voleibol. Pues no dices día para jugar voleibol, fiesta para Adonai. Esa es una pregunta, sin temor a ofender, ni que se ofenda a usted, ni que me ofenda a mí. ¿Cuánto estarías dispuesto para pagar por un buen cumpleaños de tu hijo o de tu hija? Ahora te voy a hacer la pregunta, ¿estás dispuesto a invertir lo mismo en una fiesta de Adonai? Yo no sé, nomás te pregunto y yo quiero que tú digas, yo sí estaría dispuesto. ¿Sabe que no deberíamos drogarnos con una tarjeta de crédito para darle a Dios? No deberíamos, ¿ok? Porque no lo tienes. Pero ¿cuántas veces sí lo hacemos para quedar bien con la novia? No tenemos dinero, con alguien que quieres impresionar, la tarjeta, con el Lincoln lo arreglamos. Ok, aunque te cobre el rédito, ¿estás dispuesto a quedar bien? La pregunta es, vamos a donar algo para Dios. A ver, vamos a hacer un garage sale para poner el techo del edificio donde nos congregamos. Done lo que usted, algo que tenga bueno. ¿Qué es lo que llevamos? Todo lo que ya no te sirve a ti. Todo lo que ya no sirva, a ver, algo le van a dar, hermano. Dios dice, preséntaselo a tu príncipe, eso que me quieres dar a mí, preséntaselo a tu príncipe a ver que se te lo bota en la cabeza. A ver, preséntaselo a la novia, al novio. Mira, te quiero agradar, pero te traje una silla que le falta una patita, pero nada, si le pones un palito, va a quedar chida. ¿Sabe que eso es lo que queremos donar a veces? Cuando mi esposa quiso hacer esta mesita, cara que me salió la madera, hermano. Ya estaba yo, híjole, no podíamos hacerla de pino. No, es para Dios, dijo. Estaba cara. Entonces ya entendí que es para, cuando hacemos algo para el Eterno, trata de hacerlo bien. Entonces, cuando entres a la tierra que el Eterno te da, haz esta conmemoración. Haz una fiesta para el Eterno. Por los 7 días que dura la fiesta, se comerán los panes sin levadura. Y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Aquí vemos el mandamiento, claro, ya lo vimos en el texto 12, pero aquí ya lo estamos viendo claro, que no solo no debía haber levadura en tu casa, sino en todo
tu territorio. Todo tu territorio no tenía que haber levadura. Versículo 8, mire, hoy vamos bien rápido. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno, de lo que Dios, de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Porque los chamacos te van a preguntar, papi, ¿por qué esta semana no puedo comer Burger King? ¿Y por qué esta semana no puedo comer de ese pancito que hace el hermano Mike? ¿Por qué, papá? ¿Y qué le vas a decir a tu hijo? Porque te va a preguntar, oye, papá, ¿por qué esta semana no podemos comer pan con levadura? ¿Qué le vas a responder? Bueno, hacemos esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de la esclavitud. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Lo que tenemos aquí es lo que se conoce como tefilín. Una señal en tu mano y un memorial en tu frente, delante de tus ojos. Ahora, en el judaísmo se tomó de manera literal. Y no es malo, porque si el Señor dijo, ¿cuál sería la manera literal de que lo anduvieras viendo, así como tu reloj? Pues algo que te pongas ahí, algo que te acuerdes de eso. Entonces, durante ese tiempo, sobre todas las cosas, que sea una señal para ti. Pero la implicación de la señal en tu mano y en tu frente, que es como el tefilín, pero esto tiene que ver con la expresión que intenta decirnos que cuando tú lo veas, que cuando tú veas el pan sin levadura, que cuando tú practiques eso, estés recordando prácticamente, que esté en tu mente, ¿por qué tú comes eso? Porque a veces no, es que no podemos comer nada más. No, ¿por qué no? Sí puedes comer, si tú quieres, pero ¿por qué no lo deberías de hacer? Bueno, yo tengo en mente que Dios un día, a mí también me rescató de mi manera de vivir. Yo vivía mal, no me importaban las cosas, no me importaba cómo vivía, pero un día Dios tocó mi corazón, decidí hacer algo diferente y por esa razón, porque Dios a mí también me rescató, ahora pienso que debo de celebrar esta fiesta, ahora pienso en eso, ahora pongo en práctica eso, ahora me tomo un tiempo para ir a buscar pan sin levadura, cuando antes no me importaba. Entonces, que estés pensando en eso, que tu mano haga algo, que si puedes hacer el pan, hazlo tú mismo, que esté en tu mano, en tu mente, en tu corazón, que tú hagas también las cosas. Tiene que ver con la fiesta de la Pascua, tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura, que tú estés ahí recordando eso, y te va a dar la razón. Pero el Eterno no nomás te dice, hazme una fiesta, ok, hagamos fiesta, ¿y para qué? Pues para gastar, ¿no? No, él te va a dar una razón, y dice, para que la ley del Eterno esté en tu boca. ¿Qué es la ley? La ley, se oye una palabra rara a veces, la instrucción del Señor está en tu boca. Más que amarrarte una caja en la frente y una caja en la mano, que la palabra de Dios esté en tu boca. Amén. Háblala con tus hijos. Amén. Compártela con tu familia. Amén. Háblalo con tus hermanos. Por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Por tanto, ¿qué dice la palabra de Dios? Tú guardarás este rito en su tiempo cada semana. No, de año en año. Aquí en el verso 10 dice, cada cuánto tiempo hay que celebrar este rito de la Santa Cena, de los panes sin levadura. De Semana Santa, si se quiere llamarlo. Porque es una Semana Santa, ¿sí o no? Toda la semana es una fiesta, una semana de fiesta para el Eterno. Entonces es una Semana Santa. Entonces no dice que lo hagan cada domingo, ¿verdad que no? No. No dice que se haga cada vez que cada último domingo del mes. No dice que se haga cada vez que la mesa directiva lo considera apropiado. Dios es bien claro diciendo que debe ser, se guardarás esta celebración en su tiempo, de año en año, una vez al año. Cada día 14 de Nisan empieza esa celebración. Entonces se conoce hoy como el mes de Nisan. Pregunta, ¿usted cree que Jesús sabía esto? ¿Usted cree que Yeshua sabía que la celebración de la Pascua hay que hacerla de año en año? Una vez al año. ¿Usted cree que Jesús sabía eso? Amén. Ok, entonces, los apóstoles que celebraron la fiesta con él, ¿creen que él sabía de eso también? Amén.
Entonces, si los apóstoles lo sabían, si Jesús lo sabía, si Yeshua lo sabía, es porque el Eterno ya lo había dicho en su palabra y ellos lo estaban practicando como Él había dicho. Ahora, pregunta, Pablo. A lo mejor Pablo no lo sabía. ¿Ustedes creen que Pablo sabía esto que dice el Eterno aquí en Éxodo 13:9, 13:10? ¿Por qué creen que Pablo lo sabía? Porque él era rabino. Porque él era un maestro de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a ser maestro de algo que no sabes? Entonces, amados hermanos, Pablo lo sabía. Entonces parece ser que los únicos que no saben cuándo se tiene que celebrar esta celebración es los que leen las cartas que escribió Pablo, los que estudian las cartas que él escribió. Por tanto, cuando dice en la carta de los Corintios, cada vez que hagan esa celebración, la muerte del Señor anuncian. Ellos asumen que es cada semana, que es cada mes, que cada vez que la mesa directiva diga, hoy ya es tiempo, vamos a celebrar la Pascua. ¿Ok? Sin embargo, entonces es bien claro Dios diciendo que va a ser en su tiempo, de año en año, no de mes en mes, no de semana en semana. Entonces, cuando estudiamos la Escritura en su verdadero contexto, en su verdadero inicio, nos damos cuenta cómo Dios dice que se tiene que hacer la fiesta, amados hermanos. Amén. Ahora, versículo 11. Y vea que vamos bien rápido. Y cuando el Eterno te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te lo hubiere dado, dice el Eterno, ¿qué más dice? Dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz. Ahora, aquí es bien importante. ¿Quién es el que abre matriz? ¿Un animalito o un humano? Ok, principalmente se refiere al humano. Y por eso aclara: dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz. Asimismo, ¿qué dice? Todo primer nacido de tus animales, y aclara, los machos, no las hembras. De aquí en adelante, cuando tengamos algún animal, quieres consagrárselo a Dios, tienen que ser los machos, serán del Señor. Más, viene algo bien importante aquí. Más, todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, quebrarás su cuello, su cerviz. También tienes que redimir al primogénito de tus hijos. Pregunta: ¿qué tenían que hacerle a los animales primogénitos? Por ejemplo, tú tienes 5 borregas y las 5 borregas paren el mismo mes, pero solamente una de ellas parió un macho, las demás son hembras. ¿Qué tenías que hacer? ¿O qué tienes que hacer de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Qué tienes que hacer? ¿Matarlas? ¿Por qué? Pues ahí dice quebrar. Redimirlo. Ok. Redimir el macho. Todos los machos los vas a consagrar al Eterno. Son de Adonai. Todo primer nacido de tus animales, los machos, las ovejas. Dije, si tuvo 4 hembras y un macho, a las hembras, el dueño que se las coma, que las siga teniendo ahí, alimentando para que sigan dando más al macho. Es el único que tiene que dedicar, consagrar al Eterno. Pero donde dice quebrarás tu servicio. Ah, espéreme, pero no dice de todos. Pero dice de las hembras. Más, todo primogénito de asno, redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cuello. Hay 2 a quienes vas a redimir solamente. Es al asno y a quién más. Los demás no los puedes cambiar. No los debes. Y si lo quieres redimir, solamente hay una ordenanza. Tienes que pagar una cuota más alta todavía. Entonces, pero lo que el Señor dice, que tienes que redimir solamente a uno, al asno. ¿Y a quién más? A tu hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si tú tenías un asno, se le entregaba al Señor. Tenías que consagrarlo al Eterno. Y obviamente, al consagrarlo a Dios, el asno, ¿de quién es?
Ahora, lo puedes usar para cargar tu leña, tu agua, tus costales de maíz. ¿Puedes usarlo para tu uso? No, ¿por qué no? Amados hermanos, tenía que ser dedicado al Eterno. Sea primogénito, que abre matriz, ¿ok? El primogénito ya es de los hombres, o sea, los machos de los animales. Entonces, todo el primogénito que abre matriz, el primogénito de animales, o primogénito de hombres, será del Eterno. Ahora, ponga mucha atención aquí. Lo que dice el verso 13 me importa mucho. Más, todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, tienes que quebrarle su cuello. Póngame atención porque viene algo muy interesante. Y a la vez, algo extraño en la Escritura. La Escritura nos está hablando de manera literal. Si tú tienes un asno que acaba de nacer, por primera vez que su madre lo tuvo, y lo quisieras que se quedara contigo, solamente hay una manera que lo puedes usar. Tienes que cambiarlo por un cordero. Pero si tú no lo cambias por un cordero, ¿qué tienes que hacerle a ese asno macho? Tienes que quebrarle su cuello. Y al quebrarle su cuello, pues se va a morir. No sirve para nada, amados hermanos. Entonces, la Escritura nos habla aquí de algo bien importante. Entonces, nos está hablando de manera literal. Tienes que consagrarlo, pero a la vez también nos va a hablar en un nivel ya más profundo. Acuérdense que hay 4 niveles de interpretación de la Escritura. Entonces, el primero es así como dice. Pero también tiene algo que enseñarnos a nivel más profundo. El nivel Sod es a nivel de misterio, a nivel de más oculto, a nivel de más secreto. Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros lo vemos bien, primero está hablando de consagrar a los primogénitos, no hay ningún problema, lo entendemos. Está hablando de consagrar a los hijos, no hay ningún problema, lo entendemos. Pero de pronto menciona al asno. Entonces dice que tú consagres los machos al Eterno, y de pronto dice, aparece en el verso 13, el burro. Mas todo primogénito de burro menciona específicamente al animal no kosher, no apto para el Eterno, que es un burro. ¿Por qué mencionar al burro? Si se supone que todos los animales que se tenían que consagrar a Dios eran los animales aptos para comer. Chivo, oveja, becerro, etcétera y etcétera. Pero no los animales no aptos. Entonces, ¿por qué de pronto aquí mete al asno en medio de todo esto la enseñanza? Se supone que los animales que se consagraban al Eterno eran los limpios. Entonces, ¿por qué aquí nos habla de un burro? Pero el burro sirve para servir. ¿Y el caballo? Pero ¿El camello? Pero Es no más tenían fuerte el burro. caballos. ¿El camello? Pero es más fuerte. Bueno, ubicámonos en la tierra de Israel, que es más desierto que tierra. ¿Qué te serviría más, un burro o un camello? Entonces, ¿por qué no dice redime el camello? Porque ellos no tenían. ¿Por qué menciona específicamente? Bueno, yo quiero que entienda, ¿por qué? Fíjense, ¿por qué menciona específicamente el burro? ¿Por qué no dijo redime el camello? Porque Jesús usó un burro. Bueno, ahí está la clave, ahí está una clave. Ahí está una clave. Jesús usó un burro. Pero ¿por qué lo usó? La pregunta es, ¿qué tiene que ver el burro? ¿A quién representa el burro? En la Biblia. A una tribu. A una tribu. Benjamín. ¿A quién? Benjamín. Ah, más bien yo no creo que sea Benjamín. A Judá. Efraín. Efraín. Bueno, ya estamos entendiendo. Entonces, ¿por qué en sus menciones específicamente que redimas el asno, que lo redimirás con un cordero? Su cerviz dice que si no lo redimiera lo tienes que quebrar. Dice que también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, el asno, ¿qué representa? ¿A quién representa? ¿Quién simboliza que Dios dice que tienes que redimirlo con un cordero? Ya ustedes son muy inteligentes, ya están sacando la conclusión que el asno representa a la casa de Efraín o a la tribu de Efraín. Pero ¿cómo sabemos que el asno representa a Efraín? Ahora, otra pregunta, ¿quién es Efraín? O sea, es mi compadre, ¿no? Mi pariente, el que allá, el mexicano. Entonces, ¿quién es Efraín? Entonces, posiblemente alguien que escucha estas enseñanzas por primera vez no tiene idea de quién es Efraín. Y este pasaje de Éxodo 11 al 13, amados hermanos, es muy importante para comprender por qué Yeshua, lo que dijo la hermana Mónica,
Porque Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que expía el pecado del mundo, que paga por el pecado del mundo, entró a Jerusalén por el monte de los olivos, cabalgando en un asno, en un burro. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Jesús entró a Jerusalén cabalgando sobre un asno? ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos entender? Vamos a entender la misión. Por eso les dije que nos habla de manera literal, pero también nos está dando una pista de algo futuro. Entonces vamos a descubrir aquí una misión profética de Yeshua. ¿Quién es Jesús? Cuando Juan lo ve, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Ahora, ¿quién entró en Jerusalén? Montado. ¿Quién es Yeshua? El Cordero. ¿Sobre quién? Sobre el burro. De esa manera estaba Yeshua redimiendo, redime al mundo. estaba comprando nuevamente para un servicio especial a un pueblo que ya no era pueblo. Esta es la manera en que Él está redimiendo. ¿Por qué cree que es el único animal que se menciona que habría que redimir? Sí, porque era un pollino, era algo pequeño. Ningún otro animal se podía redimir como les voy a decir. ¿Por qué no mencionó al caballo? ¿Por qué no mencionó al caballo? ¿Por qué precisamente el asno? Entonces, al cabalgar Jesús en el asno, al ir el cordero en el asno, vamos a ver que el asno representa a Efraín. Pero vuelvo a preguntar, ¿quién es Efraín? Si usted ya entendió quién es Efraín, a ver, yo quisiera que me explicara en pocas palabras quién es Efraín, para que los que nos están escuchando también entiendan y sepan qué es Efraín. Lo que usted no sepa, yo le completo. A ver. Es la tribu de Efraín que se dispersó. Son las 10 tribus que fueron llevadas al exilio. Se conoce como la casa de Efraín. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué se le llama casa de Efraín? ¿Por qué? Ok. Cuando alguien escucha esta enseñanza y sabemos, y estamos viendo quién es Efraín para ver por qué el asno. Entonces, ¿quién es Efraín? Efraín son las 10 tribus que se separaron de Judá. Cuando era todo el pueblo de Israel, se separaron de Judá y Benjamín. A estas 10 tribus se les conoce como el reino del norte, también se les conoce como la casa de Israel, también se les conoce como casa de Efraín. Amados hermanos, y bueno, si no sabían, se les llama Efraín porque el primero que los gobernó era descendiente de la tribu de Efraín, Jeroboam. Su primer rey que tuvieron estas 10 tribus era descendiente de la tribu de Efraín. Por eso cuando ellos se separan, les llamaron casa de Efraín. ¿Por qué? Porque el que los gobernaba era uno de la casa de Efraín. ¿Por qué a la otra se le llamó casa de Judá? Porque quien los gobernaba era uno de Judá. También se le llamó casa de David. ¿Por qué casa de David? Si no, no más era la familia de David, pero era toda la tribu que era de David. Por eso se le llamó casa de David. Ahora entiende por qué a uno se le llama casa de Efraín, a otro casa de David. Esa es la explicación. Pero mientras no nos expliquen, nosotros vemos que es así, pero ¿y por qué? Bendito sea el Eterno. Entonces, debido a eso, las 10 tribus que se separaron de Judá, se les llamó Efraín. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió con Efraín? En la Biblia se menciona mucho un territorio llamado donde Jesús vivía. A ver si alguien lo recuerda. La ciudad de Efraín. No, un territorio. Donde él vivía. Esa es una ciudad. Nazaret es una ciudad. El territorio era de los gentiles. Exactamente. En la Biblia se menciona mucho Galilea de los gentiles. Y esa región era la parte del territorio que le correspondió a Efraín. Entonces es bien interesante que Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Efraín, de la casa de Israel. ¿Y dónde vivió? Cuando hicieron el censo para que fuera censada la casa de José, ¿a dónde fue? Dice la Biblia que fue a un lugar donde nació. Belén. ¿Por qué? Porque era de la casa de David y él tenía que estar en Jerusalén. Pregunta es, ¿qué hace entonces Jesús y José y María viviendo en Galilea? Entre los gentiles. ¿Qué hacen allá?
Esa es otra pregunta importante. Porque también eran dispersados. Allá no estaba su territorio. Y ellos no estaban dispersados. Judá seguía estando en su propio territorio. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viviendo en Galilea de los gentiles. Estaban en su Porque iba territorio. a cumplir la... Oye, para que entienda, el territorio de Judá, a ver si lo vemos más adelante, está más abajo. El territorio de Galilea es la parte de arriba de Israel. Y esa parte se consideraba de los gentiles porque ahí fue donde habían vivido las tribus, de las 10 tribus que se fueron llevadas cautivas, esclavas, pero después con el tiempo se hicieron gentiles, se hicieron paganas porque dejaron de adorar al Dios de la Biblia, se mezclaron con los demás pueblos. El rey de Asiria trajo gentes de otros pueblos y pobló el territorio de Galilea. Por eso se le llamaba el de Galilea de los gentiles. Ahora, la mujer samaritana es una de esas pocas descendientes que quedó, pero ya mezclada con asirios, con gente de otro país y a la vez descendiente de hebreos. Y por eso es que ella dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué adoraron? En esos montes, en los montes de Samaria. Los becerros. Y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón? Jesús le dice, te voy a decir una cosa, la salvación viene de los judíos. Tus padres, ustedes adoran lo que no saben. Para ella, adorar un becerro, ella estaba creída que era Dios. Amén. Hay mucha gente que cree que lo que adora es Dios porque no les han explicado la Biblia correctamente. No los juzgues, mejor háblales la Biblia. Amén. Ella creía que ese becerro era Dios que los había sacado de Egipto. Nuestros padres adoraron aquí. Jesús le dice, no es apropiado. No es correcto lo que tú adoras. Y le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? ¿A quién le había sido confiado? ¿Quién tenía la palabra de Dios hasta ese entonces? El único pueblo. Judá. Por eso le dice la salvación. No es la religión. De religión olvídate, yo no estoy hablando de religión. La salvación es la bendita palabra de Dios. Amén. Ahí está la salvación. Ya. Ahí nos habla de Jesús, Amén. ahí nos Amén. habla del Mesías, ahí nos habla del Redentor, ahí nos habla de esto, de que te está redimiendo precisamente. Amados hermanos, entonces Asiria se llevó cautivas a estas 10 tribus al exilio. Luego que fueron dispersados por todas las naciones, fueron a Europa, fueron a Turquía. En Turquía se quedaron muchos de ellos, bendito sea el Eterno. En esa región de Turquía, ahí se está convirtiendo mucha gente. Y bueno, y esa región de la que antes había sido el territorio de Israel, o de la casa de Israel, quedó prácticamente vacío. Tan es así que se llenó de fieras. Y los pocos que trajo este rey de Asiria a la tierra de Israel, se los empezaron a comer las fieras. Y tuvieron que ir a decirle, oye, aquí las fieras nos están matando. ¿Por qué nos están matando? Porque no conocemos al Dios de aquí, no sabemos cómo adorarlo, al Dios de los hebreos. Así que, entonces el rey de Asiria mandó traer sacerdotes para que vinieran y les instruyeran a estos cómo adorar a Dios. ¿Pero qué sacerdotes trajo? Sacerdotes que no eran de la casa de Leví, de los mismos que había tenido Jeroboam, de los mismos que había tenido, que esos ni en cuenta. ¿Y qué enseñaron? Por eso dice que temían a Dios, pero cada quien temía también a su ídolo. ¿Sí? Yo sirvo a Dios, pero a veces le tiene más miedo. A veces le tiene más miedo a una piedra que eche aceite que a la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque así se le ha enseñado. Yo no estoy culpando a nadie. Así fuimos enseñados muchos de nosotros. Lo más importante entonces, ¿qué es? La palabra de Dios. Amén. ¿Quieren ver toda esa historia? ¿Quieren saber dónde está toda la historia de lo que le estoy diciendo? Segunda de Reyes capítulo 17. Entonces ya cuando el rey de Asiria trajo gente a vivir a esa región, de lo que se conoce hoy hasta el día de hoy como Galilea, a esos que trajo de Asiria se mezclaron con los pocos que habían quedado de Israel. Y dejaron de ser pueblo tal, y como lo dijo Oseas, ya no serán más mi pueblo. Ya no les diré más mi pueblo. ¿Por qué? Voy a apartar mi misericordia de ellos. Pero les dijo, pero en el mismo lugar donde se les dijo, ya no sois mi pueblo, se les volverá a decir, vosotros sois mi pueblo. ¿Cuándo? Cuando fuera el Cordero a redimir al astro. Entonces los que no eran pueblo, los que no servían para nada, que tenías que quebrarles el cuello, a esos los redime Dios y ahora son aptos para el servicio aún en las cosas que cargaban para Dios. Bendito Amén. el nombre del Señor. Ya. La pregunta es,
¿Por qué causa fueron dispersados y expulsados de la tierra de Israel las 10 tribus? ¿Alguien me puede decir la razón que usted crea? ¿Por qué se los llevaron cautivos? Idolatría. A causa del pecado. A causa de que dejaron a Dios. Fueron juzgadas las tribus de Israel llamada Efraín. Entonces esa casa era rebelde. ¿Rebelde como qué? ¿Alguno de ustedes ha trabajado una vez con un asno? Mire, mi abuelita tenía una burra. Y yo me acuerdo que estaba de la edad de champion. ¡Hey, híjole, Señor! Toda la cuestión de que se te llegara a chispar. Un día la correteé como mediodía, hermano, ya casi me salía el hígado. Hasta como a mediodía la fui a alcanzar, kilómetros y kilómetros. El carro corre, ahí voy atrás de ella. Y calón, y que como mediodía, sin mentirles, y me pasó como unas 4 veces. Con ese famoso animal. Era un animal terco, necio, burro, rebelde. ¿Cómo fue la casa de Israel? ¿Cómo fue la casa de Efraín? Terca, necia, burra, rebelde. Exactamente las mismas características. En las tribus de Efraín, Dios las comparó con un asno montés. Oseas 8:9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés. Les dijo Dios, ustedes ni siquiera son como una ramera. Una ramera cobra para que alguien venga y se acueste. Ustedes están peor. Ustedes pagaron a sus amantes para que se vinieran a acostar con ustedes. Están peor, dice. ¿Qué hicieron? Fueron a Asiria, dice. Y le dicen, en otros pasajes, dice, eras como un asno. Los asnos, los burros, son muy lujuriosos, los burros machos. Los burros brincan una cerca, hermanos. Se brincan un corral. Te agarran unas yeguas, a esos les vale con quién se metan. Esa es la característica de Efraín. Y Dios dice, tú eres un asno lujurioso. Tu lujuria te llevaba por el desierto, tu lujuria te llevaba a buscar a tus amantes. Y ellos mismos, dicen, son los que te van a llevar. Y exacto, así como les digo, lean. Por eso les dije, lean, otra vez, lean el libro de Oseas. Ya van muchas veces que se lo digo, espero que otra vez sí. Espero que ahora sí. ¿Por qué cree que no entiende nadie cuando hablamos de estas profecías? Amados hermanos, porque ellos subieron a Siria, dice el Señor en Oseas 8:9, como asno montés. Para sí solo Efraín con salario alquiló sus amantes de Asiria. Y esos mismos son los que amamos. Con esto el Eterno está queriendo decir que esos pueblos, esas 10 tribus son tercos, necios. Así como el burro, así como el asno, y necios como un asno, así se comparaba a estas tribus, bendito sea el Señor. Entonces, cuando en Éxodo 13:13 dice que hay que redimir todo primogénito de asno, ya estamos viendo a estas alturas, ya sabemos que Israel es el primogénito de Dios. Pero aquí viene la pregunta: cuando Israel se separa, cuando Israel se divide, Judá un lado, Efraín otro lado, ¿quién de ellos tomó la primogenitura? A ver si alguien me lo puede decir. Le digo que esto me emociona. Por ejemplo, lea Jeremías 31:9, a ver, por favor. Y si usted va a descubrir, la misma Biblia te tiene que decir quién dijo Dios que era el primogénito, ya cuando están divididos. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. ajá, sigue leyendo. Y los haré andar junto a arroyos de aguas. Y ahora los voy a hacer andar junto a arroyos de aguas, En el cual por camino derecho, en el cual, no tropezarán, porque soy a Israel por padre. dígalo fuerte. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. What? Ahora, aunque Judá es el hermano mayor, Efraín es exactamente, ahora entienden, ahora sí comprenden ya, porque Jacob dijo, lo sé, José, yo sé, papá, no es así, no, yo lo sé, pero así va a ser. Aunque yo ponga mi mano al revés, José, no va a ser así. El mayor será este que le estoy poniendo la mano derecha, y el menor servirá al mayor. Entonces, para que entiendas, desde ahí, Al revés. El mayor, Perdón. el mayor servirá al menor.
el mayor servirá al menor. Pero en este caso era... Sí, gracias. Gracias por corregirme. Ya ve que necesito, a veces se me va también, la emoción me traiciona. Amén. Bueno, es bien importante entonces entender por qué Jacob hizo esa profecía así. Cuando uno la lee nada más y, pues es que es el primogénito cualquiera, pues sí, pero ¿por qué le hizo así? ¿A quién iba a simbolizar ese Efraín? ¿A quién iba a representar ese Efraín más adelante? Entonces, ahora ve, porque es importantísimo leer y saber toda la palabra de Dios. Solamente así, cuando yo leo un pasaje del Nuevo Testamento, de volada ya lo estoy conectando. Pero antes me dijeron que no lo leyera. ¿Qué iba a conectar? Como dijo el profeta, tú a saber quién. No lo podía conectar por eso mismo. Entonces, Efraín es el primogénito de Dios. Entonces, en la historia de Israel, Judá va a gobernar. A él se le da el cetro. Judá tendrá el cetro. De él será el que seguirá teniendo reyes. Él será el que seguirá siendo el que gobierna. Pero Efraín es el primogénito. El que vuelve en la historia de la parábola del hijo pródigo. ¿Quién es el que vuelve? El hijo menor, Efraín, pero que a la vez es el primogénito. Por eso le entregó la herencia al padre. Por eso. Ahora, el hijo mayor, ¿qué hace? Se llena de coraje. ¿Cómo que Judá ahora entienda cómo que esos mexicanos están volviendo al Dios de Israel? ¿What? ¿Qué está pasando? Amén. ¿No te ha pasado que vas a una tienda hebrea en Dallas y este mexicano qué está haciendo aquí? Pues este mexicano está aprendiendo a vivir la instrucción de Dios. Amén. Este sefardí está aprendiendo la bendita palabra, la instrucción de Dios, y quiero caminar en ella. Bendito sea el Eterno. Entonces Dios necesita que Efraín sea muy numeroso. Por eso Jacob, de aquí saldrán, de él saldrán pueblos y reyes. Dios necesita proféticamente, espiritualmente y literalmente que Efraín se multiplique mucho. Por eso los sembró en todas las naciones. Y están mezclados ya, ¿sí? Porque ya no son puros. Ahora el que venía de allá se casó con una mexicana, se casó con una hondureña, se casó, pura mezcla. Pero al final de cuentas, eso es lo que vio Pedro en el lienzo, donde vio toda clase de cuadrúpedos, animales y reptiles inmundos. ¿A quién representaba? A los que él iba a ir a predicar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, para ver más a fondo esa referencia del asno siendo redimido por un cordero, les recomiendo que vean la conferencia que está en YouTube, Jos 1 Mar 1. El hijo que derrochó la herencia debe volver a casa. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vámonos rápido, volviendo a nuestro tema en Shemot capítulo 13. Vemos cómo de repente se introduce que se tiene que redimir al asno. ¿Ok? Todo primogénito de asno, ¿qué dice? Redimirás con un cordero. Pregunta, ¿por qué entró el cordero de Dios cabalgando entonces sobre un burro en la ciudad de paz? Él iba a redimir al Rescatarás al burro. ¿Con quién? Con un cordero. Amén, Baruch Hashem. Amén. Y si no lo redimieres, si no redimes a ese burro, Quebrará su servidumbre. Entonces no se cumpliría la profecía. ¿por qué mandó entonces a Adonai a rescatar al burro con un asno? ¿Por qué, amado? Yo quiero que usted se goce como yo. Con un cordero. Perdón, me equivoqué otra vez. ¿Por qué mandó a Adonai a redimir al asno con un cordero? ¿Sí? Lo rescatarás con un cordero, y si no lo redimieres, májale el cuello. Si tú tenías un asno primogénito, tenías dos opciones. ¿Lo quieres usar? Agarra un cordero o compra un cordero si no tienes y llévalo. Este es el sumo sacerdote, aquí traigo, vengo a redimir este asno, lo cambio
lo pongo este cordero en lugar de este asno. Si no tenías para redimirlo y no lo quieres entregar, fácil, québrale el cuello, pero no lo puedes usar. Entonces, esto pasaba con cada animalito. Mataban, tenían que matar al cordero, pero ahora, ¿qué sucedía cuando dice, lo cambiarás? Ahora, cuando ibas y llevabas al cordero, pregunta, ¿qué creen que le pasaba al cordero? Lo mataban. Tenían que matar al cordero en lugar del asno. Solo que el cordero ya se lo podían comer. Pero no era para que quedara ahí para seguir criando chivas y ovejas. No, tienes que matar. ¿Qué le pasó? Para redimir y para que dijera consumado es. Sí, sister, la veo bien. ¿Y al burro entonces nada más lo tenían de adorno? Ya que no lo podían usar para nada. No lo podías hacer en las cosas kadosh. Ah, no, eso es. Proféticamente, ¿para qué servía? Ahí te va. Ahí vamos, sister. Se me está adelantando, pero eso. ¿Para qué sirve un asno? Sin Dios, sin ser redimido. ¿Para qué? Para nada. Pero ya redimido. ¿Y ya redimido? Cargan. Si tú no lo redimías, si no tenías para redimirlo, tenías que quebrar su cuello, dice la escritura. Y aquí aprendemos una cosa muy interesante. El asno solamente es apto para trabajar cuando es redimido por un cordero. Solamente es apto para ser usado este burro cuando es rescatado por un cordero. Lo que significa que Israel, que sobre todo lo que implica proféticamente Efraín, dejó de ser pueblo, dejó de ser mi amada, dejó de ser mi esposa, dice el Eterno, dejó de ser mi pueblo. Ahora son gente con los que no quiero nada, que no quiero verlos. Sin embargo, cuando son redimidos por el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo, ese asno montés ahora es apto para ser usado otra vez en las cosas de Dios. Efraín ya no podía ser usado por Dios. Ser redimido. ¿Puedo predicar? Puedes. ¿Puedo cantar? Puedes. ¿Puedo hacer una oración a Dios? Puedes. ¿Por qué? Porque ya te redimió Jesús. Porque ya te redimió el Cordero. Porque ya te redimió el Cordero de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿por qué con un cordero? El asno es un animal impuro. Israel se hizo impuro a causa de sus rebeliones, de su obstinación, de su maldad, de su pecado. Por eso se hizo impuro y necesitaba ser purificado otra vez, como lo fue al principio, con el cordero. Ese cordero que debe redimir al primogénito de Dios, que es Israel, debe ser un cordero sin mancha, debe ser un cordero puro. Cuando dice que tienes que llevarle un cordero de ofrenda al Eterno, no lo vas a cambiar por el más malo. Señor, lo voy a llevar el burro, pero mira que tengo un borreguito que no sirve para nada, no me da nada por ahí en el mercado. No, tenía que ser un cordero sin mancha, puro, porque implicaba lo que iba a pasar en el futuro. Bendito sea el Eterno. En todo este capítulo 13 de Éxodo tiene que ver y nos habla de los primogénitos. Ya hemos tocado mucho ese tema de los primogénitos y vemos cómo al final este asno es purificado es rescatado por un cordero y es apto de nuevo para ser usado por Dios. Por eso vemos a Yeshua entrando a Jerusalén montado en un asno, montado sobre un asno, el cordero sobre el asno, el cordero de Dios purificando al que representa este animal, y todas las multitudes gritando Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, líbranos, líbranos ahora. ¿Y lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo. El Cordero de Dios salvando al asno. Amén. Qué tremendas palabras tan exactas y profundas. En ese momento el Cordero, que es Yeshua, está declarando y decretando que Efraín una vez más es apto para ser usado por Dios. Efraín ahora va a cumplir un propósito. Ahora, ya les dije que el primogénito tiene un propósito bien importante, físicamente hablando. ¿Para qué? Para preservar
y cuidar a sus hermanos. ¿Por qué cree que el Señor llevó a Efraín a todas las naciones y los está bendiciendo, le está dando buena casa, buen carro? ¿Por qué cree que los está bendiciendo? Para que cuando Judá se quede sin nada, Efraín diga: aquí está tu hermano, que tiene herencia. Toma. Si entendiéramos estas cosas, hermano, también redimirás ¿a quién? Al primogénito de tus hijos. ¿Y si no lo redimes? Pues lógico que no vas a querer que muera. Por lógica, pues si redimes un burro, por lógica tu hijo lo vas a redimir. Así que hay que estar ahorrando, no para los pañales. Allá no había Pampers. Allá hay que estar ahorrando para redimir los primogénitos de tus hijos. Además lo redimió de Egipto de la muerte, pues también es lógico que... Ahora bien importante, ya no hay templo. A lo mejor el pastor donde yo voy, donde yo me congrego, no va a querer un cordero. ¿Qué hago entonces? No hay ningún problema. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees? Porque hay un cordero que ya redimió a tus hijos. Pero eso, aclaro, no te exime de la responsabilidad de redimir tu primogénito si quieres hacerlo. ¿Me hizo una seña o me va a hacer una pregunta? Es que nomás me hizo... Volviendo al tema de las ovejitas que dijo usted que tuvieron una hembra. Y si esa ovejita que tuvo una hembra después tiene un macho, ¿qué? Ese ya no importa ya. Ya no es primogénito mío. Primogénito es el primero que nació. Ahora, como nosotros tomamos primogénito, por ejemplo, a este muchacho ya lo redimí, porque yo lo tomé como primogénito para la familia. ¿Ok? Él ya está redimiendo, yo también ya pagué mi rescate. Pero eso es cuestión mía. Ustedes les recomiendo que hablen con Dios y vamos a seguir viendo la palabra de Dios mejor. Ya nos está haciendo tarde. Ya lo tenemos aquí. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto qué? O sea, ¿por qué me estás redimiendo? O sea, ¿por qué estás poniendo ¿por qué vas con el sacerdote y dices: oye, te traigo este cordero en lugar de mi hijo? Tu hijo te va a preguntar: ¿por qué haces eso, papi? ¿Qué le vas a responder? Le dirás: el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sigue leyendo? Endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. ¿Qué sucedió? El Eterno hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. El Señor hizo morir a todo primogénito humano, primogénito de la bestia, y le va a decir: y por esta causa, como el Eterno nos libró, entonces yo sacrifico, vea, yo sacrifico para el Señor todo primogénito macho. Sacrifico es, lo tenías que matar, no es nomás pues se lo entrego. Yo sacrifico todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Solamente hay dos quien puedes redimir: asno o debes redimir. Como aquí tienen las chihuahuas. Bendito sea Adonai. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes: ¿cuándo te va a preguntar tu hijo: ¿por qué haces esto? Cuando lo hagas. ¿Qué tendría que ver tu hijo que estés haciendo para que te pregunte: papi, ¿por qué haces eso? Ofreciendo un cordero. Matando al cordero y diciéndole al Señor: Señor, este es en lugar de mí. El hijo, por supuesto, va a preguntar: ¿por qué haces eso? Pues cuando te vea que estás redimiendo el asno con un cordero, o a tu hijo con un cordero, pero sobre todo cuando vea la ceremonia de la remisión. Miren, cuando el hijo, ahora aquí lo presentan bien niño. A Yeshua lo presentaron a los 40 días, pero a los 40 días no lo redimieron.
Porque prácticamente yo entiendo que para que el hijo te pregunte, tiene que tener ya cierta edad en que él diga, oye, ¿por qué me estás redimiendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces, cuando se hace la ceremonia de remisión del primogénito, entonces él seguro preguntaría, papá, ¿por qué haces eso, papá? ¿Por qué tienes que hacer eso? Entonces, aunque hoy en día ya no hay templo para redimir a nuestros hijos, quiero decirles que en sí el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque el Cordero que se presentó en lugar de usted es Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él pagó un rescate ya por los primogénitos, que incluye a tu hijo primogénito, que te incluye a ti si eres primogénito. Bendito el nombre del Señor. Entonces, bendito sea el Señor. Ahora, si Él te rescató a ti, si Él pagó un precio por ti, la pregunta que tengo es, ¿a quién le pertenece esto? ¿A quién? Si Él te compró con su sangre, entonces ¿tú de quién eres? Yeshua puede decir, ¿todos ustedes son míos? Sí. ¿Por qué? Porque Él nos rescató, nos redimió. Entonces, ahora, si Él te redimió como primogénito, yo quiero que tú, aquí es donde dice, es que a mí me dicen, y ahí me dicen que yo tengo que trabajar para la obra de Dios. No, si tú eres un primogénito, ¿qué tienes que hacer? Pregúntate tú. ¿Qué propósito tendrá Dios con tu vida? Servir a Dios. ¿Cómo se le sirve a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Ok? Él nos redimió con su sangre. No pagó dinero por ti, pero se entregó por nosotros para que nosotros le sirviéramos de corazón. En esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros le hayamos amado, sino que Él se entregó por nosotros. Y sabes que Él ya sabía que tú le ibas a fallar. Él ya sabía que tú ibas a ser rebelde. A Él no lo sorprende nada. Aún así, decidió rescatarte a ti. Amén. ¿Para qué? Para ver si así te entra y por amor le sirves a Él. Te será pues como una señal en tu mano, ya lo vimos, y por un memorial en tus ojos. Quiero un poco de agua, por favor, hermano. Sí, café no. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, ya vimos eso del memorial. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, ¿qué dice? No, los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Saliendo de Egipto, si usted mira por el mapa, la frontera con Israel, ya que actualmente Egipto es frontera con Israel. Este es Israel. Todo lo que se ve cafecito aquí es Israel. ¿Ok? Entonces, Egipto, prácticamente la población de Egipto está de aquí para acá. Esto solamente es desierto. ¿Ok? Pero si usted mira aquí, vamos a poner otra diapositiva. Aquí. Mire, aquí es donde vivían aproximadamente los israelitas, y el camino a Israel, de aquí a acá, era el más cerca, era por la costa. Y dice el Eterno, no los llevó por el camino más cerca. ¿Por qué? Porque aquí, en toda esta área, ¿quién cree que vivían? Los filisteos. Los primeros que inventaron las armas. Y ahora usted cree que ellos iban a hácenle. Si sus mismos familiares, los edomitas, les hicieron guerra, estos, que eran enemigos de por siempre, ¿qué pasó? No los iban a dejar pasar. Entonces, en la frontera de Gaza voy a volver a la diapositiva anterior. Esta es la franja de Gaza. Esto es lo que se conoce como la franja de Gaza, que anteriormente era de Israel, pero se le entregó a los palestinos, que son los que quedan de los filisteos. Y ahora aquí, en esta parte de aquí, vive todo lo que son los palestinos, pero antes vivían toda esta área. Ahora, ahí tenían que pasar. Sin embargo, sigue siendo, ahora ya no es frontera, todo lo que es la costa, porque ya es la frontera de Gaza con Egipto prácticamente. Ahora solamente hay una frontera que da directamente con Egipto, que es en la frontera del sur, en Eliad, o Elad también se conoce. Ahí es donde está ya la frontera, amados hermanos. Ahora, aquí es donde estamos viendo que dice que el Eterno no los llevó por el camino más cerca, sino que vean lo que hizo Dios.
En lugar de llevarlos para acá, agárrenlos. Los vuelve a regresar y los saca por acá. Y no entraron por aquí, sino que entraron por Jericó, entraron por acá. Por acá conquistaron Jericó. Ellos no entraron por la tierra, más entraron de allá para acá. Por eso yo me decía, pues ¿por dónde entraron si Jericó está arriba? Y ellos se supone que habían entrado por aquí abajo. El Señor nos hizo rodear. Subieron por aquí, aquí están los campos de Edom, donde acamparon ya para entrar, y aquí está Jericó, por aquí entraron. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, hasta que no lo vemos con un mapa, ¿verdad? Ah, pues sí. Bendito sea el Eterno. Entonces, el Señor no llevó a su pueblo por la costa. Aquí ya tengo, ya es un mapa más actual, que incluso aquí ya salimos nosotros, miren. ¿Okay? Este ya es un mapa actual de Israel. Esta línea es la frontera. Esta es la frontera de Gaza. Aquí está Elá. Toda esta es la península que conocen del Sinaí. Ahí los llevan a que vayan al monte Sinaí. Ahora, por aquí, aproximadamente por aquí, es donde Israel cruzó el mar, donde el mar se abrió. Y aquí es lo que hoy es Arabia Saudita. ¿Ok? Ahí es donde, por ahí, es donde está el monte Sinaí. Por aquí, no acá. Entonces, pero bueno, los filisteos fueron las primeras civilizaciones en hacer armas de guerra. Por eso Adonai no los llevó por aquí. Vean que se ve bien cortito por ahí. Es más, hasta hay un camino, miren. Ese era el camino de la costa, siempre ha existido. ¿Por dónde los llevó Dios? Vean, por donde no había, donde no hay. Ahora ya hay un camino acá, porque aquí está el canal. Este es el canal de Suez. ¿Ok? Este es el canal de Suez. Entonces, este es el mar de Araba, y aquí ya hay un paso. Pero sin embargo, anteriormente no existía. Ahora, Él los trajo por aquí así. Ahora, cuando están en este territorio, es lógico que Faraón dijo, ¿están? No tiene salida. Cerrados. El desierto los ha encerrado. No tienen para dónde salir. Y luego ellos van y se meten por aquí en una cueva. ¿Qué hora? Son míos, dijo Faraón. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, el Eterno dice que los llevó por la tierra, por el camino más largo. ¿Para qué? Para que no vean la guerra y se arrepientan. ¿Qué podría decirnos ese pasaje? Para que no vean la guerra y se arrepientan. Para que no se arrepienta el pueblo cuando los filisteos los ataquen, de por sí van cansados, ya eran días caminando seguidos. Entonces, y los filisteos no los iban a dejar pasar así porque así nada más, amados hermanos. Y lo que sucede es que el Señor no nos lleva por ahí hay un principio bíblico. Dios no te va a probar más de lo que tú puedes soportar. Dios. Amén. Bien. Dios ya sabía que su pueblo iba a ir cansado, temeroso de ver puros guerreros armados. ¿Y qué iban a pensar? No, hombre, pues aquí ya se acabó todo. Dios no te va a probar más de lo que tú puedes. Por eso el Eterno los llevó solos por acá, donde era incluso imposible volver por ti mismo sin la protección. A ver, regrésate. No hay camino, ¿por dónde es? Solo. Ahora, por aquí caminaron porque una roca los iba siguiendo. Les iba dando agua, pero no hay agua. No hay comida. Por ahí la hicieron porque les cayó maná 40 años. Pero si no, a ver, regrésate tú solo. Por acá hay comida, pero por acá no. Regrésate tú solo. Macizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Veamos entonces cómo Dios los llevó por un camino largo, los llevó por un camino donde era imposible regresar. Verso 19. Tomó, ahí me iba a quedar, ya acabo entonces. Tomó también consigo Moisés, el cual había juramentado, júrenme, que se van a llevar mis huesos. Ya de menos 15 minutos ya acabo, cuando mucho. Júrenme que se van a llevar mis huesos. Dios ciertamente les dijo, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Otra vez llegamos a un texto que es de nivel Sot. Es literal que se iban a llevar los huesos, pero también nos habla de algo profético. A ver,
¿quién encuentra ese universo en el verso 19? ¿Qué pasaje de las Escrituras, qué pasaje de los profetas crees que tú leyéndolo te reconectaría con ese pasaje? Zacarías, ¿qué, hermano? Zacarías no tiene 40 y tantos, nomás llega al 14. ¿Ok? Ajá. A ver, entonces, ¿qué otro pasaje de los profetas te recordaría de estas cosas? Ezequiel, capítulo. Dios nos va a visitar. Van a salir un día de aquí. Dios los llevará a su tierra. ¿Qué otro pasaje te hablas? Esos huesos secos de Yosef que están saliendo rumbo a la tierra prometida es un anticipo de lo que va a pasar en Jeremías capítulo 23 y en Ezequiel capítulo 37. El profeta Ezequiel habla del valle de los huesos secos. Es una profecía donde Ezequiel tiene una visión que el Señor lo lleva en el espíritu a un lugar donde hay huesos, calaveras, esqueletos, huesos secos, ya se estaban secando. Entonces el Eterno le dice, Ezequiel, ¿esos huesos vivirán? Señor, solamente tú lo sabes, yo estoy viendo huesos secos que no tienen ningún movimiento. Entonces, hijo de hombre, ¿esos huesos vivirán? Señor, solamente tú lo sabes. Entonces el Eterno le explica a Ezequiel que esos huesos son, ¿quiénes? La casa de Israel. ¿La casa de qué? De Israel. La casa de Israel. Ahora, ¿quién específicamente? Efraín. Efraín. ¿De quién es descendiente de Efraín? ¿Harán salir mis huesos? ¿Harán que se levanten mis huesos? Cuando Dios los visite. Para que entiendan mejor entonces, es Efraín entre las naciones. José está profetizando, Dios los va a visitar y van a salir los huesos de entre las naciones. Para que tú eres uno de esos huesos secos. Amados hermanos, y lo que está diciendo entonces la profecía de Ezequiel, que Dios los va a recoger a su pueblo de entre todas las naciones, las 10 tribus, que Efraín desciende de José. Así que Yosef, que muere en Egipto, sus huesos son enterrados allí. Le pide a sus hermanos que se los lleven. Y entonces también tenemos la profecía de Jeremías 23, donde Dios profetiza un segundo éxodo, más grande que el primero que ocurrió allá de Egipto, bendito sea el Eterno. Entonces Dios ciertamente os visitará y van a hacer subir mis huesos, y vamos a ver qué dice la profecía. Aquí es para que tenga una idea de cuando esa visión que tiene Ezequiel, huesos, calaveras, no ve nada de gente, pero de pronto le dijo, profetiza sobre esos huesos, y empieza a profetizar, y viene el espíritu, y los empieza a ver que se llenan de carne, los empieza a ver que se llenan de tendones, pero aún no hay vida en ellos. Los espíritus soplan sobre ellos, viene el espíritu, y sopla sobre ellos, y entonces ahora viven, y les dice el Señor, esos huesos son, vamos a ver quiénes son. El verso 23, capítulo 23, perdón, verso 1. Hay de los pastores, esto nomás se lo leo, no voy a explicar nada. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas, que dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. ¿A quiénes? A los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron, no las han cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán dañadas, dice el Señor. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. ¿A quién se referirá? Ese renuevo justo de David. Al Cordero. Al Mesías, al Yeshua, al Cordero. Y reinará, el cual será dichoso y hará juicio. Hijos, ahora entienden por qué les dice, ustedes pasaron por alto lo más importante de la Torah: la justicia, el juicio y la misericordia. Lo que Él viene a poner en práctica en sus días. Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Adonai, justicia nuestra. Adonai Siddiquen,
¿Qué más dice la Escritura? Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, sino que ahora se va a decir, vive el Eterno que hizo subir y trajo La descendencia de la la casa descendencia ¿de quién? la casa de Israel. ¿De dónde? ¿De la tierra? Del ¿A dónde dice la misma Biblia que fueron llevados? ¿A dónde dice? ¿Y Asiria los llevó? A la tierra del norte. ¿De dónde dice el Eterno que los va a hacer volver? de la tierra del norte. ¿Y a dónde más? Después de ahí los llevaron a Europa, a Turquía, algunos fueron llevados a México, otros fueron llevados a El Salvador, otros a Chihuahua, otros a por allá. ¿Y qué creen que va? Y dice, no nomás del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. en su tierra. Jerusalén. Y habitarán en su tierra. Así que nosotros somos unos de esos huesitos de Amén. Yosef, representados en la profecía de que salen de la tierra de Egipto. Entonces, ¿y saben qué va a pasar cuando suceda este éxodo? ¿Saben qué va a ocurrir? Que cuando eso suceda, el éxodo de Egipto va a ser tan chiquito, eso no fue nada. Ahora sí, la gente va a saber quién es el verdadero Dios. Amén. Ahora sí, entonces sabrán, dice, sabrán las naciones quién es el Eterno. Y por supuesto, este pasaje de Éxodo se refiere también a lo que Ezequiel dice, amados hermanos. Lo que Ezequiel nos está hablando, que tiene que ver con los dos palos de una profecía que la vamos a ver. Y dice Ezequiel 37:1, la mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Si a ti te hubiera preguntado, oye, ¿esos huesos tienen vida? Te encuentras un esqueleto allá de vaca, oye, y que venga una voz que te diga, oye, ¿esos huesos vivirán? ¿Qué vas a responder? No. Sin embargo, vea lo que Dios dice. Y le dijo Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Él no le dijo, ¿cómo crees, Señor? Estás mal. Sabe que para Dios no hay nada imposible. Así que le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd. Palabra. Huesos secos que están entre las naciones, oíd. Palabra del Señor. ¿Qué más dice? Aquí están. Miren, ahí están los huesos secos. Para que entienda, eso es lo que ves, que Ezequiel, esos huesos vivirán. No sé, solo tú lo sabes. Esos huesos secos, ¿qué? Así ha dicho el Señor. A estos huesos, he aquí, yo hago entrar en vosotros espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. ¿Qué más dice? Profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué hubo? Hubo ruido mientras yo Y hubo profetizaba. un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y en los huesos, imagínate que estaba el muerto aquí, por pronto el hueso se lo llevó el perro por allá. Se empiezan a juntar. Y se empezaron a juntar cada hueso con su hueso. ¿Y qué ocurrió? Empezó a venir carne, empezó a venir espíritu, que los empezó a llenar. Miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel se cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, dice Ezequiel. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y me dijo, profetiza ahora al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, vete a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, ¿qué dice? Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son La casa de Israel. La La casa casa. de Israel. ¿A quién dijo José? ¿A quién le dijo José? Se van a llevar mis huesos. A la casa de Israel. Ahora, ¿a quién representa o de quién desciende ese Efraín? De Israel. Entonces, ¿de quién desciende la casa de Israel? De José. Ahora entienden que esa sacada de huesos de Egipto no fue nada más por... Cuando muere José, todavía era grande en Egipto.
No pudo haber hecho a Faraón. A mí me llevan a entrar donde trajeron a mi padre. Pudo haberlo dicho. Yo siempre he dicho, ¿por qué? Tenía poder, tenía feria. ¿Por qué no pagó que llevara sus cosas? ¿Por qué dijo, hasta que el Señor lo saque? Porque él sabía que Adonai iba a visitar. Porque de esa manera lo estaba anunciando proféticamente, que un día se iban a dispersar los hijos de José en las naciones, pero que un día también el Eterno iba a sacar esos huesos secos. ¿Y todos esos huesos son qué? La casa de No son Israel. los judíos, no son los cristianos del avivamiento, son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, Los huesos secos. ¿qué dice hoy Judá mismo? Nuestros hermanos israelitas, ya no hay esperanza. Pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. Y aquí yo abro. Los sepulcros. ¿Dónde estaban? Muertos en delitos y pecados cuando Dios vino a buscar. Pueblo mío. Y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra. ¿De dónde? Israel. De Israel. Y os haré, pondré espíritu, los llenaré de nuevo y los llevaré a la tierra de Israel. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? ¿Qué va a ocurrir? Y sabréis, cuando eso suceda, si cuando el éxodo de Egipto, todos se dieron cuenta, los padres que había, quién era el Dios de Israel, cuando suceda este éxodo, todo el mundo sabrá que yo soy Yud Hei Vav Hei. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrán que yo soy el Eterno, que yo hablé y lo hice, dice el Señor. Ya luego viene la reunión de Judá, que van a ser hijo de hombre, toma 2 palos y le dice el palo de Efraín para la casa de Israel, palo de Judá, y luego le dice, ¿qué va a pasar? Vas a juntar esos 2 palos y van a ser Judá y Efraín, van a ser Israel, un solo pueblo. Ya no se dirá 2 pueblos, Pueblo. ya no serán 2 reinos. Por eso nos dice Aleluya. del capítulo 37, verso 17 en adelante, ya habla de todo ello. Ya no lo leo, ya se me agotó mucho mi garganta. Ya no lo voy a leer. Ya voy a cerrar. Me falta un versículo solamente de Éxodo. Entonces, Ezequiel nos está hablando lo que ya José había profetizado. El último versículo dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos, Con Dios. y ellos, Serán por y pueblo. sabrán Las naciones. que yo el Eterno, Santifico a Israel. estando mi santuario en medio en de medio ellos de para ellos siempre. para siempre. las naciones irán a saber quién es el verdadero Dios. Así es. Amén. Sí. Gloria a Dios. ¿Quiere entender más todo este tema? Vea la historia de una familia. Ya sabe dónde está, YouTube. Para entender todo esto acerca de las casas, de las 2 casas de Israel. Amén. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam. ¿A la entrada de qué? Desierto. Y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche era una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que no vieran de día y de noche. ¿Qué dice el último verso? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche La columna de fuego. y la columna de fuego. Aquí vemos de manera extraordinaria la protección de Dios para tu vida cuando Él te llama a hacer algo. En el desierto, durante la noche había mucho frío y el Eterno les proveyó una columna de fuego para darles calefacción. Por el otro lado, durante el día hay mucho calor, les proveyó una nube para darles sombra. Va a empezar ahora el capítulo 14, donde les hablará algo bien importante. Pero otra pregunta que yo tengo para ti, ¿qué alumbra tu camino en este tiempo? ¿Qué te está alumbrando? Ya lo dijo David, lámpara tu palabra, ¿sí? Lumbrera mi camino. Entonces, lo que hoy nos ilumina el camino por donde debemos de ir es lo que Dios Amén. ya dejó escrito. Si tú sientes el fuego de su palabra, cuando meditas en ella, cuando piensas en ella, cuando escudriñas algo,
Si tú tienes esa respuesta de que Dios, mi corazón se llena de gozo, de fuego, entonces nunca te apartes de la palabra de Dios. Amén. Nunca dejes de escudriñarla para que prosperes en todo lo que hagas, para que todo te salga bien. Aunque en ocasiones obedecer la palabra de Dios pareciera que solo te trae problemas, como veremos en el siguiente capítulo. Dale gracias a Dios este día. Dile, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias, bendito Señor, por esta hermosa enseñanza. Hoy he venido a mi vida, Señor. Una vez más he entendido de manera maravillosa el rescate del Mesías. Señor, entrando en un asno, montado en un asno, para redimir a un pueblo rebelde, a un pueblo terco, un pueblo necio. Gracias, Señor, porque de esa manera el Señor Mesías, el enviado, nos estaba redimiendo, Señor eterno. Nos estaba dando vida para ahora servirte, Señor. Ya entendimos entonces la consagración de los primogénitos, Dios eterno. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, bendito adorado. Lleva a este pueblo en paz, llévalo en shalom, llévalo, Señor, en abundancia de bendiciones económicas, materiales, y que se gocen, como yo me gozo al entender esto, Señor. Todas estas profecías, que ahora sí las puedan relacionar, que ahora sí lo puedan ver, Señor, y que podamos decir: la gloria sea para ti, gloria sea para ti, la gloria sea para ti. Gracias, eterno Dios.